Laurel Ann Marchant fue una bailarina de 35 años de edad que debía residir en el país de México. Su trabajo siempre demostró profesionalismo y responsabilidad, llegando a estar cerca de artistas reconocidos de la época, como Diego Verdaguer, Olga Breskin, entre otros. Se encontraba bajo tratamiento, pues anhelaba tener un hijo con su pareja marital desde hacía 3 años, siendo el músico Manuel Fernández Barragán, alias El Camarón. Un día Laurel y Manuel Fernández salieron juntos, a lo que el músico decide quedarse en la compañía grabadora de discos, ya que se encontraba trabajando en la banda sonora de una película, bajo la dirección de Gustavo Pimentel. Después de una larga jornada de trabajo, Gustavo Pimentel quiso hacerle el favor de llevarlo a su departamento, a lo que Manuel Fernández creyó que lo esperaba su pareja. La pareja tenía convenida una clave cuando alguno de ellos tocase la puerta, a lo cual su mujer nunca contestó. A pesar de los intentos, el músico se le hizo muy extraño, lo cual decidió ir a la azotea, donde observó que la puerta de acceso se encontraba abierta, a lo cual el hombre decidió gritar con todas sus fuerzas el nombre de Laurel. A pesar de los gritos, no hubo contestación alguna, bajó de la azotea, y decidió abrir la puerta con las llaves, percatándose de que la puerta estaba atorada con un objeto pesado, haciendo varios esfuerzos por entrar, dándose cuenta que el obstáculo sería un sillón. El primer avistamiento en su morada fue un gran desorden. Esto provocó temor y desesperación en el músico, haciendo que llamase al hijo de Carmen Salinas, Pedrito Plasencia, dándole el aviso de llamar a la policía. Los policías, al revisar el lugar, hallaron el cuerpo sin vida de la joven bailarina. Se encontraba tirada sobre la alfombra completamente desnuda, a un lado de la cama, con un pañuelo de seda en la boca y una cinta alrededor del cuello. Primeras versiones. 1. Informes cuentan que pudo haber sido atacada por más de un sujeto, ya que se encontraban varias cosas en desorden, siendo un posible robo. Incluso, cerca de la habitación, se encontraba balcones que daban a la calle que al escalarlos, darían un fácil acceso, además de ver plantas maltratadas y unas huellas de zapatos en la tierra húmeda. 2. Esta versión no fue aceptada por el equipo de investigación. Pudo haber sido un maniático sexual que se ha visto merodear el lugar del departamento, molestando a mujeres solas que transitaban la zona. Algunas sirvientas mencionan haber visto al presunto criminal darse a la fuga, donde también describían su vestimenta, siendo este un pantalón oscuro y una chamarra azul marino con franjas blancas. Estas situaciones nunca lograron concretarse, ya que otros testigos, con los datos que aportaban, se contradecían y confundían más los hechos. Los médicos forenses mencionan que la causa de muerte fue por estrangulamiento, además de tener un fuerte moretón en la parte baja del vientre y otro en la mejilla derecha, que incluía una rasgadura de uña femenina. Esto sumado que en el interior del apartamento se encontraba ropa interior íntima femenina, de diferentes tamaños o de diferentes tipos, teniendo la posibilidad de que hubo alguna mujer participante del homicidio. 3. No descartaban la posibilidad de que los principales sospechosos fueran conocidos de la bailarina, planeando el desorden de la habitación del departamento para hacer creer a la policía que fue una situación de robo. 4. Otra posibilidad menciona a la joven bailarina consumiendo sustancias dañinas, como marihuana, ya que se encontraba restos de esta maligna hierba sobre la cama, y unas semillas en un bote de basura, además de 2 botellas de cerveza. Otro detalle a destacar serían los teléfonos descolgados. Todos los muebles fueron registrados, además de la ya mencionada ropa tirada. Como detalle final, fue revisada una de las pantaletas de la mujer, como forma de un posible fetichismo. La actriz, Carmen Salinas, repudió como los medios de noticias manchaban la reputación o imagen de Laurel Ann. Carmen asegura que la bailarina era una mujer excepcional, bella, culta, además de la disciplina y profesionalismo laboral, desmintiendo la mala fama creada por los medios informativos hacia la bailarina, de ser una mujer con vicios, ramera, puta o prostituta barata, agregando que la personalidad de Laurel Ann siempre fue sencilla, carismática y muy sincera.
Los siguientes investigadores del caso, Roberto Cuevas Antolín, Antonio Paulín Infante y David Romero López, aseguraban que darían con el paradero del homicidio, pero el tiempo pasaba y nunca llegaron a obtener resultados, quedando todo en el olvido. La Embajada de los Estados Unidos de América reclamó el cadáver de la mujer para empezar el procedimiento de unas horas de velación para ser trasladada a Santa Ana, California, donde viven sus familiares. Por otro lado, quien fue su pareja, Fernández Barragán, no quedó de brazos cruzados, dando otros posibles datos a la policía. El músico creía firmemente que los sospechosos del crimen serían varios hombres de raza negra, entre ellos, uno se llamaba Bertolds, quien era compañero de trabajo de la bailarina en un centro nocturno llamado Chisme Caliente. Mientras que el otro sospechoso se apellidaba Tovar, quien fue un ex de la mujer. Tovar acostumbraba a agredirla frecuentemente, de forma despiadada. Un caso muy oscuro sin resolver, al igual que la joven bailarina, su pareja, Fernández Barragán, se llevará a la tumba la incógnita de quiénes fueron los responsables de matar a su mujer. Para los extranjeros de todas partes del mundo, tengan cuidado con quienes están relacionados o a qué lugares desean visitar, pues los viajes a veces podrían ser su destino hacia la más dolorosa y cruel tumba. Viajar para morir. Esto sería todo por el video de hoy, espero que descansen en paz.